Bueno, nos metemos en la primera de las entrevistas esta mañana. Ya estamos en contacto vía Zoom con Federico Preve, el doctor Federico Preve, que es integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. El sindicato médico ha insistido en las últimas horas con la necesidad de disminuir la movilidad para frenar el avance de COVID-19, entre otras consideraciones que ha hecho en una extensa comunicación que se ha hecho pública en estos últimos días. Buen día, Preve, ¿cómo anda? Buen día, Lorena, buen día, Danilo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, este es uno de los puntos que ustedes hablan para, digamos, como aporte para mitigar el impacto de COVID en nuestro país, el tema de la disminución de la movilidad. ¿Cuál es la lectura, para conversar la charla, cuál es la lectura actual que ustedes hacen de la situación y qué previsiones tienen en el corto y mediano plazo sobre COVID? Bien, bueno, el sindicato el miércoles pasado en su comité ejecutivo discutió y viene discutiendo en conjunto con más de 30 sociedades científicas. Ya emitimos una declaración sobre la situación a mediados de diciembre y bueno, el miércoles próximo pasado emitimos esta declaración, evidentemente en realidad muy preocupados por la situación epidemiológica, por el incremento de casos diariamente, bueno, donde estamos viendo la tendencia exponencial que de alguna forma no tiende a estabilizarse ni disminuir, sino que viene aumentando ya sea el número de casos como la ocupación de las salas de internación, el número de consultas, el aumento de casos ya sea a nivel comunitario, la pérdida de los hilos epidemiológicos y bueno, toda esta situación hace que un porcentaje de esos casos, que son los casos más graves, comiencen a ocupar el CTI. Al día de hoy tenemos entre un 55 y un 60% de camas de CTI ocupadas. Y en este contexto es que proponemos, y vamos a hacerlo con las autoridades, en una reunión el jueves con el Ministerio y con el Ministro de Salud Pública, proponemos medidas para potenciar el distanciamiento físico, medidas que de alguna forma también, donde ha habido mayores problemas, como es en Rocha y en Rivera, donde en los últimos 15 a 20 días el crecimiento ha sido bastante más exponencial y marcado que en el resto del país, en conjunto con Montevideo. Todo esto nos pone en alerta de situaciones que de aquí a un panorama de un mes estaríamos ya en un escenario de llegar a una ocupación de camas de TI de acuerdo a proyecciones, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta. No, pero eso le dicen los intensivistas a ustedes. Exactamente, sí. De acá a mediados de febrero se podría tener un escenario de entre 70 y 80% de ocupación del CTI. Ese ya es un escenario complejo, donde hay que hacer muchísimos traslados de pacientes de un CTI a otro. Hay digamos, saturaciones puntuales. Si bien el sistema de repente no se satura de forma general, se generan saturaciones puntuales, cuestiones que han sucedido en otras epidemias, de gripe particularmente hace ya 10 años. Pero bueno, y de aquí entre 4 y 6 semanas un escenario de saturación de CTI. Y bueno, esta situación se revierte en un corto plazo, potenciando medidas de distanciamiento, restringiendo la movilidad. Está demostrado en todo el mundo, más allá de situaciones de distanciamientos más duros o más laxos, está demostrado que las medidas de disminución de la interacción física son medidas sanitarias, epidemiológicas, de punto de vista epidemiológico, de punto de vista de la transmisibilidad del virus, que de alguna forma disminuyen los contagios de forma masiva y más cuando se ha perdido la mayoría de los hilos epidemiológicos por la circulación comunitaria. En este contexto es que nosotros proponemos a aumentar medidas de distanciamiento, de restricción de la movilidad, ya sea potenciando los controles en las fronteras, particularmente en Rivera y en Rocha, donde se han dado los mayores aumentos, y también que algunas actividades que no son esenciales se suspendan transitoriamente en un plazo de 2 o 3 semanas para ver si disminuyen los contagios, y obviamente esto tiene que venir sí o sí de la mano como una condición con profundizar medidas
de asistencia social, medidas que a la población más vulnerada y a la población que de alguna forma se restrinja la actividad, ya sea comercial o otro tipo de actividades no esenciales, bueno, de alguna forma con políticas sociales se pueda asistir transitoriamente, porque hay gente, obviamente que la salud tiene que ver con un montón de determinantes, y varios de estos determinantes hacen que el trabajo y la gente que vive día a día tenga que alimentarse y sostener su familia, y para eso es que también se pide que en el plazo que duren estas medidas de restricción se potencien políticas que tengan que ver con la asistencia económica de la población que allí se vulnera. Preve, desde el También, Sindicato Médico, sí. Buen día. ¿Cuándo debería comenzar una medida de este tipo como la que ustedes proponen? Porque, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con el infectólogo Henry Albornoz, que mencionaba que es muy importante establecer el momento justo, ni antes ni después. ¿Sería ahora y por cuánto tiempo? Bien, la oportunidad depende del tipo de medidas que se vayan a tomar. Hay situaciones de restricción más duras o drásticas, situaciones más laxas o menos drásticas, depende del número de actividades que se suspendan. Allí hay estrategias que han tomado diferentes países. Primero en la cabeza, Nueva Zelanda tuvo alguna especie de confinamiento laxo, luego un confinamiento muy duro, y luego emergieron en el concepto de burbujas. Alemania hizo una estrategia similar, incluso países como Portugal, que no habían tenido ya la semana pasada, ante su primera ola, un comportamiento bastante similar al que tuvo el virus en Uruguay. Tuvo que tomar medidas de distanciamiento y confinamiento. Ahí depende, Lorena, un poco cuáles sean las medidas. Se puede ir incrementando el margen de restricción para no hacerlo tan drástico, o viceversa, extremar la medida de distanciamiento y movilidad y luego ir liberando. Eso en realidad hay que estudiarlo muy bien. Lo que sí, estamos en un momento de la curva que de aquí a 3 a 6 semanas se vienen situaciones complejas, ya se nota la tensión en el sistema de salud, y algún tipo de medida hay que tomar. La estrategia dependerá, obviamente, también, como decía, de la planificación de políticas económicas y sociales de sostén de algunas actividades, por eso que requiere no solamente el análisis sanitario, sino el análisis económico, porque también eso tiene que ver con la salud de la población. Preve. Si no se alimenta, la gente no está en buen estado de salud. Sí. Claro, Preve, no, dos consultas quería hacerle, pero respecto a lo que decía antes de las medidas de restricción de la circulación, concretamente ustedes, para poder entenderlo, le están pidiendo, digamos, una cuarentena general. Yo recuerdo que fines de marzo, principios de abril, el Sindicato Médico se expidió sobre el tema, cuando teníamos muchísimo menos casos, obviamente, respecto a la necesidad en aquel momento de hacer una cuarentena general, acotada en el tiempo, obviamente, digamos, o limitada en el tiempo, como para que tuviera un impacto rápido, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Es eso lo que están pidiendo en este momento o otra configuración? Bien, te agradezco la pregunta. Primero me voy a referir a fines de marzo del año pasado. Sí, el sindicato solicitó en un plazo de 2 a 3 semanas. Recuerdo que fue el 17 de marzo y era hasta el 13 de abril aproximadamente. Ahí está, yo recuerdo que era fines de marzo, principio de abril. Ahí está. La idea en ese momento era una estrategia de evitar el contagio masivo y el ingreso masivo del virus para aplanar la curva, para que no se generen picos, y en ese plazo recuerdo que en aquel momento teníamos menos de 50 test para poder realizar, por lo que era para planificar y desarrollar el testeo, cosa que sucedió. Sucedió también que la cuarentena fue voluntaria y las personas realmente se confinaron, se aislaron y evitaron que el virus se propagara, y también en ese momento era para generar algunas situaciones de reestructuras, ya sea de infraestructura, de adquisición de insumos y de reorganización de personal de salud. En aquel momento solicitábamos la cuarentena para realizar todas estas cosas, cuestiones que fueron sucediendo, y nosotros creemos que la población escuchó al colectivo médico, y además se tomaron algunas otras medidas por parte del gobierno que
llevaron a que el Uruguay tuviera una cuarentena que fuera voluntaria. Actualmente la estrategia, y vuelvo a tu pregunta, Danilo, la estrategia es de potenciar las medidas que generen distanciamiento de la movilidad, o sea, distanciamiento físico, disminución de la movilidad y de alguna forma, sí, suspensión de algunas actividades. Te comentaba que podía haber estrategias de confinamiento más duro o estrategias solamente de suspensión de muchas actividades y de que toda aquella actividad que se pueda hacer a través del teletrabajo, por ejemplo, se realice, no de forma de una solicitud, sino que se realice de forma de exigencia. Y bueno, si es una estrategia, obviamente que este tipo de estrategias en el mundo se sustenta si se realizan por periodos cortos, 2, 3, 4 semanas. Es una estrategia para mitigar el crecimiento de las curvas y obviamente ir recuperando hilos epidemiológicos y obviamente pensando también en un mediano plazo en una estrategia de vacunación, pero que la estrategia de vacunación en el corto plazo no tiene un impacto, por lo tanto podrá ser una buena noticia cuando llegue, porque obviamente lo va a hacer para de aquí a 4 a 6 meses, pero no de aquí a 2 meses. A propósito que dice el tema de vacunación, en pocas horas seguramente se haga el anuncio del tema vacunas y se conocerán los detalles del cronograma y de la planificación de lo que será la vacunación. Para ustedes, ¿la vacunación tiene que ser voluntaria u obligatoria? Digo esto y aprovecho porque el propio presidente de ACE, a título personal, dijo que para él tendría que ser obligatoria. No lo tenemos discutido. En principio, la vacunación... A ver, la estrategia de vacunación en la historia de la medicina ha erradicado enfermedades, ha salvado millones de vidas y obviamente todas las vacunas que se están desarrollando, independientemente de su eficacia, tienen un perfil de seguridad razonable. No lo tenemos discutido como colectivo. A priori te diría que el personal de salud y el personal con factores de riesgo por muerte debería de vacunarse y para tener mayores grados de certeza deberíamos esperar un tiempo, pero sin duda una estrategia de vacunación debería tener un alto porcentaje de la población vacunada para que aquellas estrategias que se dice de efecto rebaño pudieran surtir efecto, porque eso depende del porcentaje de gente que se vacune. Obviamente todavía nos falta información y de repente no soy la persona con mayor digamos, conocimiento y expertise en dicho análisis como para una propuesta de si la vacunación debería ser voluntaria o obligatoria, pero sí me parece que la vacunación va a salvar miles de vidas en Uruguay, va a salvar millones de vidas en el mundo. Obviamente que, como toda terapia, tiene efectos adversos, lo que hay que vigilarlos de forma contundente, que una de las propuestas nuestras es potenciar todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Esto se está haciendo en el mundo, se hace siempre, pero bueno, dado el rápido desarrollo de vacunas, aquí también debería tenerse una política de vigilancia epidemiológica activa, pero sin duda la estrategia de vacunación es una estrategia, digamos, que va a poder de alguna forma mitigar todo lo que tiene que ver con la pandemia en un mediano plazo. Es la estrategia para combatir, es la estrategia final, digamos, de combate de la pandemia. Aunque con tanto dinamismo y cepas en los últimos tiempos, la película todavía no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Federico, muchas gracias por este contacto con Arriba Gente. Nos quedan algunos temas pendientes, como por ejemplo los tiempos de hisopados, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, nos queda el tema, hay atrasos en algunos hisopados y también todo el tema de la protección del personal de salud que nos tiene bastante preocupados. Gracias por el espacio.